Esta conferencia la quiero dirigir más concretamente a las personas que, familiarizadas con el ocultismo, le gusta profundizar en este conocimiento oculto y discernir sobre el verdadero yo, sobre el ego, el yo superior. Por tanto, la he querido titular en forma de interrogación: ¿quién soy yo? La materia del mundo físico está formada por aproximadamente, y según la tabla periódica, 100 elementos compuestos por átomos. El cuerpo físico está formado principalmente por carbono, hidrógeno y nitrógeno. Pero eso es solo desde el punto de vista físico, puesto que esos átomos se descomponen en protones, neutrones y electrones, y estos a su vez en otras partículas subatómicas que ya no se consideran materia, sino energía. Por tanto, los átomos forman las moléculas, estas forman las células y esas otras forman los tejidos, para terminar formando los órganos y todo el cuerpo. Pero desde el átomo hacia lo invisible o inmaterial, tenemos que, por ejemplo, el núcleo del átomo se divide en, según los últimos descubrimientos, se dividen en quark, bosones y otras partículas o subpartículas, hasta llegar a lo no detectado aún por la ciencia y que en esoterismo llamamos éteres. Para la ciencia, la vida depende de las moléculas formadas por átomos, muy posiblemente porque no han descubierto precisamente esos éteres, que son los que animan o vitalizan los átomos para darles vida. Pero lo más curioso es que el espacio que ocupa el átomo es de 0,007, o sea que casi estamos vacíos, entre comillas, desde el punto de vista físico o atómico, claro, aunque ese vacío sea luz, que es lo que no acaban de entender muchos. Se calcula que el 90% del cuerpo está compuesto por átomos, sustancias subatómicas y éteres desconocidos por la ciencia. Si la materia física y nuestros cuerpos están compuestos de átomos con sus correspondientes subpartículas, está claro que la consciencia no puede estar ahí, porque si así fuera, una mano sería autoconsciente de sí misma, y como sabemos, el yo no está en la mano, ni en ninguna parte del cuerpo. La respuesta a esto lo da la filosofía oculta de la Fraternidad Rosacruz, cuando habla de los éteres que componen el cuerpo vital, que en realidad es la vida que anima el cuerpo físico con su sistema nervioso y el cerebro en particular como vehículo de la mente. De esa manera es como el hombre se hace mentalmente autoconsciente. Hasta aquí, si no fuera por la consciencia, el hombre como materia física no sería nada, o mejor dicho, sería lo que es durante el sueño profundo, un cuerpo vivo y nada más, que es lo que ocurre con los vegetales. Si esto lo admitimos en su origen como creado por una mente divina o universal, podríamos compararlo con lo que ocurre con nosotros. Es decir, que lo que creamos físicamente lo hacemos primero con la mente, le añadimos el deseo o sentimiento correspondiente y luego lo creamos dándole vida, entre comillas, o manifestación físicamente hablando. Asimismo, Dios crea mentalmente los arquetipos en su propio plano para después dar vida y forma física a lo que quiera manifestar. Por tanto, nosotros, como arquetipos creados en los mundos invisibles, tenemos nuestro origen en la mente del Creador
y nos vamos formando con las partes correspondientes de los mundos físico, etérico, emocional o de deseos y mental o del pensamiento, gracias al cual tenemos mente y nos hacemos autoconscientes de nosotros mismos. Lo comentado hasta ahora se relaciona con el microcosmos o cuerpo físico del ser humano. Ahora veamos algo respecto al macrocosmos, que es la manifestación de Dios. El universo está compuesto de un 4% de materia atómica o física. Repito, un 4%. Un 23% es materia oscura y un 73% de energía oscura, o lo que también podríamos llamar vacío, entre comillas, claro. Esto es lo que forma y mueve el universo visible e invisible, y es la materia y la energía oscura la que actúa como un gran sistema nervioso invisible que relaciona todo lo existente en dicho universo. Es lo mismo que ocurre respecto a nuestro cuerpo físico, que vive y se expresa gracias a los diferentes aspectos internos, invisibles y superiores al cuerpo físico. Esto coincide con la sabiduría oriental y occidental que dice que todo en el universo es vibración. Pero al igual que nosotros tenemos un cuerpo físico con un sistema nervioso y una mente que recibe la información de lo que ocurre en el cuerpo, también el creador del universo recibe la información gracias a esa materia y energía oscura que alcanza al mundo mental o mente de Dios creadora de lo manifestado e inmanifestado. Por tanto, no es que me atreva a decir que no somos el cuerpo físico, sino que más allá de la energía, somos pensamiento divino. Y es ese mundo mental el que marca la división entre lo que somos personalmente y lo que somos como espíritus o almas creadas por Dios, llamando espíritu a lo no detectado por la ciencia, pero que nos facilita la conciencia y el desarrollo de la mente y de la voluntad. Pero volviendo al macrocosmos, si todo vibra gracias a la materia oscura e invisible, que es lo que ocurre con los éteres que dan vida a los átomos, ¿quién ha creado esa materia y energía oscura y quién mantiene vivo el universo sino Dios? ¿Y quién marca el momento del nacimiento y de la muerte y quién da vida al cuerpo físico del hombre sino el espíritu, que es quien recoge el fruto de cada vida para poder evolucionar y desarrollar sus poderes latentes? Una vez visto el aspecto subjetivo, centrémonos un poco en el objetivo. El ser humano no ha sido siempre como es ahora. Necesitó muchos millones de años para obtener un cuerpo similar al que tenemos, una mente para pensar y razonar como lo hacemos y una conciencia para reconocerse a sí mismo como un yo. Al igual que no se puede decir que un recién nacido viene de la nada, porque se ha estado formando interna e invisiblemente a nuestros sentidos, o porque las células de su origen se podrían considerar inmateriales, asimismo, pero en sentido macrocósmico, el ser humano funcionó en diversos planos etéricos, o sea, invisibles a nuestros ojos, mucho antes de aparecer en un cuerpo físico en la Tierra. Lo mismo que el niño está formando su cuerpo físico, así el futuro ser humano de aquella época era ayudado a formar los vehículos o cuerpos que necesitaría en el mundo físico. El niño que está en el vientre de su madre tiene conciencia interna, o sea, de los mundos superiores donde está y donde vamos después de la muerte. Y cuando nace,
va perdiendo esa conciencia subjetiva y va adquiriendo la nuestra o de vigilia progresivamente a la vez que aprende a utilizar la mente y la voluntad para funcionar en este mundo. Dice el axioma hermético, uno de ellos, que como es arriba es abajo. El hombre de aquel periodo solo tenía conciencia interna en esos mundos superiores porque estaba aprendiendo a construir lo que hoy consideramos cuerpos físico, vital, emocional y mental que necesitaría para experimentar en la Tierra. No es necesario decir que es el mismo caso que el niño que se está formando en el vientre de su madre. Una vez preparado, comenzó a despertar en este mundo y a tomar conciencia de él a la vez que iba perdiendo la conciencia de los otros mundos o superiores. También en este caso es igual que el recién nacido. El único contacto que generalmente tenemos con esos mundos mientras vivimos aquí es cuando dormimos y más aún si tenemos un sueño profundo. Mientras dormimos perdemos la conciencia de vigilia y por tanto no somos conscientes de este mundo porque es como si no existiera, pero sí lo somos en el otro, lo que demuestra que los mundos existen para nosotros de acuerdo a nuestros diferentes estados de conciencia. En aquella época, cuando comenzamos a andar con un cuerpo físico, pero todavía nada parecido al de hoy, solo utilizábamos un cuerpo físico y un cuerpo vital que animaba o vitalizaba al físico, y nuestra conciencia era más parecida a la del vegetal, que es similar a la que tenemos durante el sueño. Más tarde comenzamos a sentir deseos, sentimientos y emociones según experimentábamos con cosas o hechos que nos causaban placer o dolor. Pero todo esto en sentido egoísta y materialista, puesto que todavía no razonábamos, o sea, no teníamos mente, y porque no teníamos tampoco autoconciencia. Los chakras que estaban activos entonces eran los tres inferiores, y sólo cuando obtuvimos la mente para poder razonar y después de mucho tiempo nos reconocimos como un yo y comenzamos a desarrollar la conciencia de forma similar a un niño a los pocos años de nacer. A partir de ahí se despertaron progresivamente los chakras del corazón y de la garganta, quedando los otros a la espera de cierto grado de desarrollo moral, intelectual y espiritual. He dicho que cuando el hombre daba sus primeros pasos no era consciente del mundo físico, pero sí lo era de los mundos invisibles, donde tenía la conciencia todavía. Pues bien, la razón de esto es porque, además de no tener mente, tampoco teníamos el cerebro que tenemos hoy, el cual se ha ido formando a través de la evolución. La mente se enfoca en el mundo físico gracias al cerebro y a los sentidos. Los sentidos también se han desarrollado uno a uno progresivamente por la propia evolución de los cuerpos. Y el espíritu lo hace a sí mismo gracias también y además a la mente. Y es gracias a estas conexiones como el espíritu recibe información e intenta expresarse en nosotros como personalidades que somos. Si hay una tara mental grave o si estamos en estado de coma, el espíritu no recibe ningún beneficio, ni en la vida ni después de la muerte. Y la persona no tiene conciencia de sí misma. Pues bien, eso es lo que pasaba antes de ser lo que ahora somos. El cerebro se ha ido formando progresivamente desde el punto de vista de la evolución y sabemos que cuantas más conexiones neuronales, más potencial y más capacidad de memorizar tiene el cerebro. Por tanto, en aquella época no podíamos ser lo que somos ahora en ningún sentido.
Una vez ya en nuestros días, alguien se preguntará, bueno, ¿y todo esto para qué? La respuesta es porque como espíritus diferenciados de Dios y por Él mismo, procedemos del propio mundo de Dios y tenemos todos sus poderes latentes. De hecho, está escrito que debemos hacernos a imagen y semejanza de Dios. Pero lo mismo que un niño no puede desarrollarse ni aprender lo que aprendemos si no nace, tampoco nosotros podríamos, como espíritu que somos, desarrollarnos como un verdadero yo, ni experimentar aquí para despertar esos poderes si no hubiéramos descendido hasta el mundo físico y si no renaciéramos cada cierta cantidad de años. Debíamos de perder la conciencia divina común para adquirir la propia y reconocernos como un yo individual. Debíamos aprender a construir los diferentes vehículos para utilizarlos aquí con conciencia de vigilia. Debíamos adquirir la mente y desarrollar la voluntad. Y ahora debemos aprender a utilizar todo eso para elevarnos en conciencia hacia los mundos superiores, pero con la diferencia de que cada uno de nosotros lo hará como un yo independiente e individual. Ahora estamos aprendiendo a razonar para dejar de ser dominados por los deseos, por las emociones y por el instinto, a la vez que aprendemos de las experiencias y discernimos entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. En cierto modo, somos aún más semi-humanos que humanos en sentido de que no sabemos utilizar el potencial de la mente ni tampoco hemos desarrollado casi la voluntad. Somos poco conscientes de lo que pensamos ni de lo que sentimos la mayor parte del día. Actuamos muchísimas veces de forma inconsciente y automática, y no nos recordamos a nosotros mismos como un yo casi nunca. Por tanto, aún nos queda mucho por recorrer, porque cuando dominemos los deseos, emociones, instintos, pasiones, etc., con la mente, luego tendremos que trabajar más aún con la voluntad para actuar según nuestro libre albedrío más elevado. Y también tendremos que desarrollar la intuición y descubrir la inspiración y hacernos clarividentes y ser conscientes de los otros mundos y otras muchas cosas más. Y después de todo esto, ¿podemos decir que ya sabemos lo que somos? Bueno, más o menos, pero hay dos aspectos que conviene comentar. Estos son el aura y los pensamientos. Si, como hemos podido ver, estamos evolucionando en el mundo físico, en el emocional y en el mental o del pensamiento, gracias a los cuerpos que se corresponden y que están formados con la materia de esos mismos mundos, está claro que no todos estamos en el mismo grado de desarrollo como no lo están los niños en el colegio al cabo de 15 años de estudio. Es decir, que unos pueden ir más avanzado porque se han esforzado y se han adaptado más y mejor que otros. Pero, aun siendo así, hay dos cosas que todos tenemos porque son fruto de la evolución. El aura, que representa el grado de desarrollo moral, mental y espiritual en esta vida, y la clase de pensamientos que emitimos de acuerdo con el control que tengamos sobre ella. Algunos colores del aura cambian según el estado emocional y el control del yo sobre la personalidad. Pero hay otros colores más estables que indican cómo es la persona en su presente vida según la evolución alcanzada en vidas anteriores. Cuando comenzamos como humanos en esta tierra, los colores eran más oscuros que claros. El rojo era predominante y del aura salían formas puntiagudas y poco armónicas.
Hoy no es así, pero nos queda mucho por recorrer para que nuestra aura sea armónica y bella. Aunque lo importante del aura no es solo eso, lo importante es que cuando nuestra aura se pone en contacto con la de otra persona, le influenciamos positiva o negativamente de acuerdo a nuestro estado evolutivo y al emocional en ese momento. Algo similar ocurre con los pensamientos. Quien todavía está muy dominado por el aspecto animal del pasado y se deja controlar por el instinto, por los deseos y pasiones, y por una mente que piensa independientemente, ese es un gran contaminador de atmósferas con sus pensamientos de baja vibración. Así es que en realidad somos unos seres de luz cuyo origen es la luz, pero que estamos experimentando en la oscuridad con tal de desarrollar los poderes latentes del espíritu que nos llevarán de vuelta a la luz. El espíritu, diferenciado por y en Dios mismo, se expresa con su triple poder para adquirir los gérmenes de lo que después desarrollaremos en la tierra y que llamamos cuerpos del espíritu, de los cuales se desarrollará un alma o poder que nos hará identificarnos de nuevo con el espíritu, pero ya con los poderes independientes como para continuar la evolución en esos mundos espirituales. Como personalidades que aún somos y como dependientes todavía de las leyes divinas, principalmente de la de renacimiento y la de consecuencia, para nuestro desarrollo no tenemos ayudas especiales de ninguna clase y nos tenemos que valer de todo lo que se cruce en nuestro destino, en cada vida. Aún así, hay técnicas muy útiles que llevadas a la práctica con buena voluntad, persistencia y paciencia dan muy buenos resultados para el desarrollo espiritual. Veamos algunas de ellas. La oración, la meditación, la concentración, la atención plena a todo cuanto sucede a nuestro alrededor, la autoobservación de uno mismo para ver cómo sentimos y cómo pensamos, la devoción a ideales elevados, la autoprogramación cada mañana visualizando cómo queremos comportarnos en cada circunstancia, el hecho de actuar como si fuéramos algún personaje sagrado, como por ejemplo Cristo, y el hecho de controlar la mente para pensar siempre que se pueda en el presente o aquí y ahora, para que la mente no piense por sí misma ni lo que le apetezca. Algo nos presiona para que seamos creadores en este mundo, como en un futuro lejano también seremos en los otros mundos superiores. También para que perpetuemos la especie y para que desarrollemos la conciencia vida tras vida. La conciencia de vigilia es el medio para que evolucionemos moral, intelectual y espiritualmente ahora en la Tierra. Pero nuestro futuro nos llevará a desarrollar la conciencia del yo verdadero. El problema actual es que nuestros sentidos nos engañan. La mente autómata piensa de forma independiente y junto a los deseos y a las emociones no nos dejan ser lo que verdaderamente somos. Todo ello nos controla y hace que formemos hábitos que, en definitiva, impiden que ejerzamos nuestra voluntad de una forma consciente en cada aquí y ahora para que sepamos elegir y decidir correctamente. Por consiguiente, ¿quién se opone a nuestro desarrollo? Pues el ego, o sea, el yo personal y egoísta, que disfruta con los placeres, con lo material y con las pasiones, haciendo que nos identifiquemos con todo ello e incluso con la mente, para que no nos demos cuenta de que el verdadero yo también está en nosotros y tiene poder sobre todo eso.
Haríamos menos mal si no pensáramos tanto tiempo en el pasado y en un futuro que aún no ha llegado. Si tuviéramos la conciencia en cada aquí y ahora presente, seríamos más libres y no nos quedaría más remedio que ser conscientes de cualquier intención de hacer el mal. De esa forma lo evitaríamos. Las preocupaciones, los problemas, los bajos deseos y sentimientos y todo lo que entretenga a la mente ociosa y a la personalidad materialista hace de resistencia para que no desarrollemos una conciencia superior y para que recibamos algo de luz de nuestra alma. Recordemos que ha sido y es la mente, llevada por el aspecto animal de cada persona, la que ha creado ese yo inferior que tanto se opone a que nos esforcemos por desarrollarnos espiritualmente. Nosotros, como verdaderos yoes, no somos lo que contiene la conciencia, sino que somos la conciencia superior que es testigo de cómo ese aspecto animal que aún tenemos nos domina y no nos deja buscar la luz. Es necesario que dejemos de identificarnos con lo que nos rodea, que dejemos de etiquetar y de conceptualizar, porque eso es lo que da poder a los yoes que nos dominan. Cuando digo yoes me refiero a la crítica, el orgullo, al rencor, etc. Solo la conciencia, el yo real, está conectado a los mundos espirituales donde está la verdad. Nosotros como personalidades, con todos esos yoes ficticios, estamos conectados al mundo físico y a los sentidos que impiden vivir la realidad. ¿Qué es el yo personal desde el punto de vista del espíritu sino una ilusión? Este yo se forma en cada vida a partir de la infancia y según nos vamos identificando con lo que nos rodea del mundo físico. Va creciendo con el paso de los años según nos dominen los aspectos personales y desaparece cuando la vida, el cuerpo que da vida al cuerpo físico, ese cuerpo vital o etérico, abandona el cuerpo físico en el momento que llamamos muerte. Y se dice normalmente también que ese yo es ilusión, porque cuando dormimos o cuando perdemos la conciencia de este mundo, desaparece. Para que pueda ser un yo, tal y como nos sentimos, necesita existir en un mundo y en un cuerpo como el físico, donde decimos que existe el tiempo y el espacio. Es más, si no tuviéramos recuerdos del pasado ni conciencia del presente, no tendríamos conciencia como yoes. De ahí la necesidad del tiempo y el espacio. Por tanto, el yo es la conciencia que tenemos aquí como personas, pero esa personalidad depende del cerebro, que es donde en realidad existe. Pero, ¿qué ocurriría si trasplantásemos el cerebro? ¿Se expresaría otra personalidad diferente? No, porque el yo personal, ese yo lleno de pequeños yoes dominantes desde el inconsciente, desde los deseos, las emociones y la mente, es expresión del verdadero yo que utiliza el cerebro como vehículo mientras está atado a determinado cuerpo físico. Si le quitan el cerebro, ese yo ya no tendría vehículo de expresión y el cuerpo quedaría como un vegetal. Creemos ser el yo y le formamos al tomar conciencia y crear una dualidad respecto a lo que nos rodea, al recordar el pasado, al etiquetar o conceptualizar a las personas y a todo lo que nos rodea, al comparar, etcétera, etcétera. Porque cuando hacemos eso es como dar a un interruptor para que surja el yo, como ocurre al despertarnos, que nos identificamos con el mundo que nos rodea en ese momento.
El yo solo puede conectarse con el mundo externo gracias a los sentidos, y por eso se dice que lo que ve el yo es como una realidad virtual. Sin embargo, eso no es necesario para que el yo personal se identifique con el verdadero a través del aspecto interno. Así es porque la verdad es que solo conocemos lo que hemos percibido y que está guardado en el cerebro gracias a los sentidos. El yo personal con conciencia de vigilia cree ser el verdadero yo. Sin embargo, este yo personal y todo lo que contiene el cerebro es una realidad virtual o película para el yo auténtico que se encuentra en el mundo de la mente superior o abstracta. El yo personal comienza a formarse a partir de los 2 o 3 años, cuando, al ver que él no es los objetos que le rodean, se hace autoconsciente de sí mismo, a la vez que crea dicha dualidad sin darse cuenta de que él es consciencia y que no puede ser el cuerpo físico, que al fin y al cabo es un cuerpo físico viviente. Prueba de ello es que cuando se daña el cerebro se puede perder el control de alguna parte del cuerpo, pero la consciencia sigue intacta. Y prueba de ello es también, desde el punto de vista del esoterismo, porque ese yo personal que se lleva la película de la vida que tenía guardada, llega un momento en que muere como consciencia para olvidarse totalmente de su vida pasada, quedando solo la quinta esencia de las experiencias en lo que solemos llamar alma, conciencia o yo real. Para la mayoría de las personas, nosotros somos un cuerpo físico vivo que tiene sentimientos y que piensa o que tiene ideas. En cierto modo es así, pero no es ese caos aparente que muchos piensan. El mundo físico no es el mundo de las emociones ni de la mente, porque contienen diferentes tipos o grados de materia y de conciencia. Lo mismo que la conciencia del reino vegetal no es como la del animal, ni la de este reino es como la nuestra, asimismo, los vegetales tienen un cuerpo físico que vive y nada más, mientras que la evolución que han alcanzado los animales, sobre todo los domésticos, es superior porque ya tienen deseos y emociones, lo que en esoterismo se llama cuerpo emocional o de deseos. Nuestra evolución es superior a los animales y por eso hemos desarrollado la razón, gracias al cuerpo mental que formamos hace millones de años. Dicho esto, vemos que tenemos varios cuerpos formados de la materia correspondiente al mundo de donde proceden y que todos están conectados para que nosotros podamos expresar sentimientos, pensamientos, ideas, etc., según el desarrollo y el dominio que tengamos sobre ellos. Sin embargo, todo está centralizado en el cerebro, como si éste fuera un ordenador. Llamamos mente a la actividad de millones de células nerviosas en el cerebro, pero la materia y ni siquiera la actividad neuronal con sus transmisiones son la mente. El cerebro es el resultado de la evolución a través de muy diversas formas o cuerpos similares en conciencia a los reinos que nos siguen, hasta que en un periodo similar a la formación del Homo sapiens comenzó a formarse la memoria gracias al comienzo del desarrollo de la mente. Pero esto no se creó solo ni por casualidad. De hecho, nada se forma solo o por casualidad. Las formas físicas, como nuestros cuerpos, evolucionan gracias al trabajo interno que hace el espíritu. ¿Alguien piensa que el cerebro tan perfecto que tenemos se forma solo? ¿Alguien cree que el animal que nace del huevo se ha formado él mismo? Ni la casualidad existe, ni la nada tampoco.
Lo que para nuestros sentidos es un vacío o nada, está lleno de fuerzas inteligentes y energías que se materializan para que se exprese el espíritu. Por tanto, nosotros nos hicimos humanos cuando aprendimos a construir internamente un cerebro capacitado para expresar el instinto y la razón. Luego se formó el neocortes y comenzamos a pensar y a reconocernos como individuos separados de los demás y cada uno con diferente cuerpo. La diferencia entre el cerebro de un chimpancé y el nuestro es muy poca y se basa en la evolución que cada especie haya hecho. Pero la realidad es que el yo y la mente, quienes desarrollan el cerebro, tanto antes de nacer como durante la vida, porque cambian y amplían neuronas, neurotransmisores y otros aspectos del cerebro. El hecho de tener un neocórtex más grande que los chimpancés nos permite reflexionar, poder crear voluntaria y mentalmente y transmitir y enseñar nuestros conocimientos, lo que ellos no. El cerebro hace que aprendamos a andar o a hablar sin necesidad de que nadie nos enseñe. Digo el cerebro desde el punto de vista físico. Sabemos que esa enseñanza procede de otros renacimientos y lo recibimos a través del propio espíritu. Bueno, pues esto es así porque el cerebro, como ocurre con el yo que está evolucionando a través del renacimiento, se forma de acuerdo al aprendido en anteriores vidas. Como es evidente, el recuerdo de cómo se anda o cómo nos levantamos a la infancia cuando nos caemos no puede guardarse en ningún cerebro después de la muerte, porque éste se desintegra, se destruye. Por tanto, ¿quién o qué guarda esa información y otros aspectos personales y del carácter con que nacemos? Y aunque se diga que todo es fruto de la evolución, ¿no es cierto que todo esto que ya traemos aprendido tiene que proceder de otros renacimientos pasados donde fuimos otros yoes diferentes? El cerebro es algo así como el procesador y el disco duro de un ordenador. Las sensaciones, informaciones, emociones, pensamientos, etc., son programas que amplían el conocimiento y a la vez cambian el disco duro, como cambia el cerebro lo que entra por los sentidos. El yo se va formando por evolución y gracias a las leyes, a las jerarquías celestiales que nos ayudan, por cierto, como nosotros lo hacemos con los reinos que nos siguen, y también a los renacimientos, pero para reconocernos como un yo debemos tomar conciencia de nosotros mismos. Un pez no sabe que existe, ni se identifica, ni tiene relación con su yo, o sea, que no son él. Un chimpancé o un orangután sí se reconocen frente a un espejo, porque el desarrollo de su cerebro está tan evolucionado que casi están preparados para recibir el germen de lo que después llamaríamos o llamamos mente. De hecho, estos animales tienen un yo que es capaz de expresar sentimientos de tristeza cuando, por ejemplo, se le muere la madre. Eso es tener conciencia, pero no exactamente una conciencia de sí mismo como un yo individual, que es lo que nos diferencia. Está claro que el cuerpo físico, ni las emociones, y ni siquiera la mente puede definirse a sí misma como yo, porque no tienen la capacidad de ser autoconscientes de sí mismas, ni pueden ser conscientes de los objetos, porque no son observadoras voluntarias. Para poder ser o sentirse yo, se debe tener la capacidad de observar a voluntad, de percibir las sensaciones, de responder a los estímulos, de sentirse vivo a través de la manifestación
y de tener el conocimiento de que existimos como un ser o conciencia diferenciada del cuerpo físico y de todo lo que no es el yo. El yo se reconoce a sí mismo cuando está manifestado como personalidad en un cuerpo físico, pero no es ese yo personalizado cuando su cuerpo físico muere y el yo vuelve a su propio mundo como individualidad. Cuando el yo se manifiesta en una forma física como conciencia y observa su cuerpo y al mundo físico como algo ajeno a él, o sea, lo que podríamos llamar observar lo que es no yo, es entonces cuando se hace personalidad limitada dentro de lo que perciben sus sentidos. Y esto es así porque la personalidad pierde el contacto con el verdadero yo, y al estar encerrada en un cuerpo y en este mundo físico, se hace ignorante de su verdadero ser. Por eso, cada persona se siente separada e independiente de los demás y creen ser la personalidad que se va formando desde que se nace hasta que se muere, gracias a lo que se aprende y a lo que se experimenta. Sin embargo, y aunque en la mayoría de las personas no se den cuenta, esa personalidad siente la necesidad de adquirir conocimiento, de buscar algo elevado, moral, mental y espiritualmente hablando, claro, y de evolucionar porque está unida al verdadero yo que la impulsa a ello con el fin de que en algún renacimiento la personalidad se identifique como individualidad y se haga autoconsciente de sí misma como el verdadero ego o yo. Todas las formas tienen una conciencia en evolución que van desde el mineral hasta la de vigilia del ser humano cuando está despierto. Pero estas gradaciones de conciencia están relacionadas con los conceptos de la personalidad y no del verdadero yo inmanifestado en formas físicas. Podríamos decir que la conciencia del mineral está en el mismo nivel de inconsciencia que lo estuvimos nosotros antes de hacernos autoconscientes como personas. O también que está en el mismo nivel que estamos mientras dormimos profundamente, pero tanto en un caso como en otro, el mineral no ha evolucionado como conciencia hasta el punto de reconocerse a sí mismo como un yo. Hacerse autoconsciente como un yo en este mundo físico no sólo lleva consigo la evolución de la conciencia en multitud de formas físicas a través de innumerables manifestaciones y de millones de años, sino que también lleva consigo la evolución de las formas hasta que esa conciencia o yo sea capaz de crear cuerpos con los sentidos necesarios para poder ser conscientes del mundo que le rodea. Solo cuando se tiene un cuerpo como el nuestro que nos facilita la posición de observadores, nos consideramos conciencia al reflejarnos en los objetos y al crear la dualidad de sujeto-objeto. El yo que normalmente creemos ser es la conciencia creada desde el nacimiento hasta la muerte, pero que está unida y que depende del tiempo y también de la duración del cuerpo físico. Pero eso no significa que no haya otra conciencia, la que nos habla cuando vamos a hacer o cuando hemos hecho algo mal. Otra conciencia que exista como tal en su propio mundo y que intente guiar a la personalidad manifestada creyendo ser dicha conciencia por el hecho de identificarse con los objetos y por crear una dualidad al comprender que ella no es los objetos. Sin embargo, desde el punto de vista del verdadero yo, la personalidad es otro objeto que él utiliza para manifestarse como objeto sensible evolucionante. Lo mismo que el sol no puede reflejar su luz en el agua sucia,
Tampoco puede reflejarse la conciencia del yo en un cuerpo imperfecto o insensible con, por ejemplo, una tara grave o estado de coma mental, habiendo entonces un cuerpo físico de persona, pero sin hilo comunicador con el yo que impediría ser autoconsciente como persona. Cuando perdemos la conciencia de vigilia porque dormimos profundamente, perdemos la autoconsciencia como personas. Vamos, que es como si no existiéramos. Y nos encontramos en un nivel de conciencia similar al mineral y al que teníamos antes de nacer. Pero eso no significa que no existamos como un yo o ser real en un mundo superior al físico. Por eso en la literatura hindú hablan tanto de la liberación. Para ellos, la manifestación de un cuerpo físico es esclavitud y es deber de cualquier humano buscar la verdad y evolucionar hasta identificarse con el yo real para alcanzar dicha liberación. El yo siempre existe, esté el cuerpo físico dormido profundamente o esté naciendo como un bebé preparándose para estar encerrado y velado por los conceptos, normas, leyes y condicionamientos sociales. Lo mismo que al despertar de un sueño profundo, donde no existimos como yo, comenzamos a descubrir los objetos y el mundo que nos rodea, así el recién nacido va formando conceptos de lo que va conociendo y va creando la personalidad que terminará actuando bien o mal dependiendo de las circunstancias y del poder de manifestación del verdadero yo en forma de conciencia y de voluntad. ¿Qué significa todo esto? Pues que nuestra personalidad no es real, ni el mundo que nos rodea tampoco lo es desde el punto de vista del verdadero observador o ser. Cuando tenemos sueños, vivimos en un mundo real, entre comillas, y tenemos experiencias y nos relacionamos con otros, etc. Y cuando despertamos comprendemos que hemos estado viviendo, entre comillas otra vez, en un sueño. Pues bien, algo similar ocurre con nosotros respecto al verdadero yo o conciencia, porque después de la muerte del cuerpo físico, ese yo se olvida de esa personalidad que ha vivido en el mundo físico, con la única diferencia de que de la vida física se extrae un fruto que nos servirá para evolucionar más y para renacer en un cuerpo más sensible y con una conciencia superior. Para ver de una manera un poco más simple cómo se forma el yo personal, tenemos que analizar el despertar de un sueño. Mientras dormimos profundamente, no somos autoconscientes de nuestra existencia personal, pero nada más despertar reaparece la conciencia. Es decir, aparece la presencia y a través de la mente nos hacemos conscientes del cuerpo físico y nos identificamos como un falso yo separado de todo lo que nos rodea. Por eso se afirma en la filosofía oculta que es el verdadero yo el que se manifiesta o renace como conciencia con tal de evolucionar gracias a las experiencias. Y por ese motivo también se dice que la muerte no existe, porque nacimiento y muerte son simples estados cambiantes del ser o de la conciencia de un mismo espíritu. Lo mismo que nosotros no podemos autoobservar y ver cómo hablamos, sentimos o pensamos, así también el yo en su mundo verdadero nos observa, pero sin identificarse con la personalidad, pues el observador no puede ser lo observado. La conciencia no es una persona. La persona es ficticia y temporal, creada expresamente para que cumpla una función. Lo que ocurre es que el yo manifestado cae en la creencia de ser esa personalidad, mientras que de lo que se trata es de no ver al mundo solo de una forma externa a nosotros, sino de actuar como conciencia
y ver la personalidad como parte de ese mundo externo. No somos ni siquiera la mente, porque la mente es el vehículo que utiliza la conciencia para dirigir su personalidad ante las circunstancias del destino. Si queremos identificarnos progresivamente con nuestro yo, debemos intentar actuar como conciencia por encima de la mente, es decir, como observadores silenciosos del comportamiento instintivo y automático de la personalidad.